Hola, bienvenido a esta unidad de estudio que la hemos denominado teoría combinatoria. En esta unidad analizaremos todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la teoría combinatoria y su estudio. Ok, entonces empecemos indicando que la teoría combinatoria es la que se encarga de determinar el número de ordenamientos posibles o agrupamientos entre los elementos de un conjunto. Ok, dado un conjunto de determinados elementos, la teoría combinatoria es aquella que se encarga de determinar de cuántas posibles maneras podemos agrupar los elementos de este conjunto. Por decir, imaginemos la siguiente situación. En tu casa, tu papá ha pensado en colocar una alarma de seguridad que tiene un código formado por 5 elementos de acuerdo a la siguiente condición. Los 3 primeros elementos deben ser una letra vocal. Los 2 últimos elementos pueden ser cualquier dígito. Ahora, se pide que establezcas el código y que indiques cuántas opciones de código dispones. ¿Ok? Este es un problema que puede ser tratado como combinatoria. Para desarrollar este tipo de problema es sencillo. ¿Ok? Podemos pensar que esto se trata de una variación, que ya veremos más adelante de qué se trata una variación. Pero si me interesaría saber de pronto cómo hago para resolver este tipo de ejercicios, bueno, en este caso sería sencillo de desarrollar. Bueno, imaginémonos entonces, aquí voy a dibujar 5 cuadritos que vienen a representar a los 5 códigos para establecerlos en la alarma. Muy bien, en cada uno de ellos va a ir colocado un elemento de acuerdo a la condición previamente determinada. Muy bien, ahora, sabemos que estos 3 que están aquí, ¿sí?, según la condición, tienen que ser una vocal. ¿Ok? Muy bien, disculpen la letra nomás, pero recién estoy aprendiendo a manejar esto. Y estos 2 últimos dígitos de acá, casilleros de acá, o estos 2 elementos de aquí, corresponden a un dígito. ¿Ok? Esa es la condición para el código que vamos a introducir en la alarma. Muy bien, aquí tendría que analizar cuántas posibles opciones de vocales puedo colocar aquí. Entonces, como las vocales son 5, yo aquí tendría 5 opciones distintas para poder colocar aquí. Aquí puede ir cualquiera de las 5 vocales. Aquí sí tendríamos que analizar, dependiendo de la información del problema, cuántas de las vocales pueden ir aquí. Entonces, si se me permite repetir la vocal que ya he puesto acá, entonces aquí tendría opción a colocar cualquiera de las 5 vocales. Pero si en la información me dijera que no pudiera repetir el elemento una vez que ya fue colocado acá, entonces aquí me quedarían solamente 4 opciones de vocales para colocar. ¿Ok? Entonces, como la única información que me dice es que los 3 primeros elementos tienen que ser una letra vocal, no me dice que necesariamente tiene que ser diferente, entonces en este casillero de aquí también puede ir cualquiera de las 5 vocales. En el casillero de acá también puede ir cualquiera de las 5 vocales. Ojo, cabe recalcar que me han dicho que en ningún momento del problema me ha dicho que la vocal no puede repetirse. En este caso no me han dicho eso, entonces yo asumo que sí puedo repetir la vocal. En el caso de los dígitos, aquí puede ir cualquiera de los 10 dígitos. ¿Ok? Y acá también puede ir cualquiera de los 10 dígitos. Muy bien, porque también me dice los 2 últimos elementos pueden ser cualquier dígito, no me especifican que no deben repetirse. Ok, entonces la respuesta en este caso sería 5 por 5, 25 por 5, 125 por 10 aumentamos un 0, por 10 aumentamos otro 0, entonces me quedaría una respuesta de 125 más los 2 ceros que aumentamos. Por lo tanto, yo dispondría de 12.500 códigos que puedo escoger para colocárselos a esta alarma. ¿Ok? Aquí estamos utilizando el principio básico de la teoría combinatoria. Bien, espero haya quedado clara esta parte y continuamos. A ver, antes de entrar a analizar lo que es la teoría combinatoria, empecemos analizando lo que es el factorial de un número. Entonces, dado un número n cualquiera, me indica que su factorial se simboliza como n y este signo de admiración, y se calcula de acuerdo a la siguiente expresión. O sea, n factorial es igual
¿sí? Empezando por los números naturales, desde el 1, 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, hasta llegar al n o al número al cual estoy calculando el factorial. Por ejemplo, si me dicen el factorial de 4, calcular el factorial de 4, entonces yo podría decir que el factorial del 4 sería 4 factorial, y este sería igual, ¿sí?, a 1 por 2 por 3 por 4. Muy bien. Entonces el factorial del 4 sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Este sería entonces el factorial del 4. ¿Listo? Así de sencillo. Si me dicen, por ejemplo, cuál es el 3 factorial, yo tendré que solamente colocar 3 factorial, que va a ser igual a 1 por 2 y por 3. ¿Ok? Multiplicamos y ahí tendríamos 1 por 2, 2 por 3, 6. O sea que el 3 factorial sería 6. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos claro lo que es el factorial de un número, ahora sí podemos entrar a analizar cuáles son los métodos de conteo. Uno de los principales métodos de conteo es la permutación. Dice que la permutación de un conjunto de n elementos la entendemos como todos los posibles ordenamientos que se pueden realizar entre los n elementos de este conjunto, es decir, intervienen todos los elementos de un conjunto. Eso es bueno notarlo. A veces el inconveniente del estudiante es que no puede determinar cuándo un ejercicio es una permutación, cuándo es una variación, cuándo es una combinación. Entonces, una característica principal de la permutación es que intervienen todos los elementos. ¿Ok? Ojo, y todos estos elementos que determinan dicho conjunto tienen que tener una condición, si son diferentes o son iguales, porque puede haber también la permutación con repetición, que la vamos a ver más adelante. En este caso vamos a suponer que esos n elementos son todos completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando intervienen en el ordenamiento, todos los elementos y estos elementos son todos diferentes, podremos decir entonces que el ejercicio se trata de una permutación. Así, por ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 4 objetos diferentes? ¿Ok? En este caso aquí tengo una imagen donde me muestra 4 objetos diferentes, entonces me dice de cuántas maneras lo puedo ordenar. Como me doy cuenta, me está diciendo de cuántas maneras se pueden ordenar los 4 objetos, es decir, tienen que intervenir todos los 4 objetos, y por lo tanto lo calcularía como un factorial. Entonces la respuesta, lo único que tendré que hacer es que para resolver este ejercicio solo bastaría con hallar cuánto es el 4 factorial. Y ya sabemos que el 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 y por 4. ¿Ok? Entonces la respuesta sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Y esa sería nuestra respuesta, el literal C. ¿Ok? Entonces tenemos 24 formas de ordenar 4 objetos. Muy bien, espero haya quedado claro la parte de la permutación. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para ver si esto quedó claro. Veamos. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 5 libros diferentes? ¿Sí? Aunque no lo detalla el problema, pero de cuánta manera pueden colocarse 5 libros diferentes en un estante. Ok. Como debo colocar los 5 libros en el estante, entonces intervienen todos los elementos. Y cuando intervienen todos los elementos, decimos que es una permutación. Y como son 5 elementos, entonces la vamos a calcular como el 5 factorial. ¿Cómo desarrollamos el 5 factorial? Multiplicando, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Ok? Salió feito el 4, pero como les digo, hasta cogerle la gracia al mouse. Entonces multiplicamos 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, 120. Entonces tendría 120 maneras en que yo puedo ordenar estos 5 libros en un estante. Literal B. ¿Listo?
Espero haya quedado claro, ¿sí? Y de esta manera pasamos a analizar otro tipo de permutación. Bien, en las permutaciones que hemos analizado anteriormente, el arreglo se lo hace en forma de fila o forma de columna. Pero cuando el arreglo de los elementos es de forma circular, entonces hay que tener en cuenta que se trata de una permutación circular. Y en el caso de la permutación circular, o cuando los elementos que vayamos a ordenar haya que colocarlos en forma circular, tendríamos entonces que restarle 1 al número total de elementos y a ese resultado calcularle el factorial. Eso es todo, nada difícil, ¿ok? Expliquemos un ejercicio para ver si queda claro. Dice, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 6 personas alrededor de una mesa redonda? Muy bien, en este caso, si podemos observar de cuántas formas distintas pueden sentarse 6 personas, van a intervenir las 6 personas, pero van a estar acomodadas en una mesa redonda, es decir, se van a sentar en una posición circular. Por lo tanto, se trata de una permutación circular. Para hacer el cálculo, entonces tendremos que decir que este ejercicio se va a tratar de una permutación circular de 6 elementos, ¿verdad? Una permutación circular de 6 elementos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Solamente a los 6 elementos le resto 1, ¿sí? Y a ese resultado le procedo a calcular el factorial. Es decir, 6 menos 1 sería 5 factorial. Y como ya vimos, el 5 factorial es igual a 1 por 2, por 3, por 4 y por 5, dándome como resultado entonces 120, como ya le desarrollamos anteriormente. Entonces, tengo 120 maneras en que 6 personas pueden sentarse alrededor de una mesa redonda, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver con las permutaciones circulares. Muy bien. Ahora, también hay otro tipo de permutación que es la permutación con repetición. Anteriormente yo había dicho que todos los elementos eran distintos, pero ¿qué pasa cuando entre estos elementos hay algunos que se repiten? Entonces ahí estaremos hablando de una permutación, ¿sí? Estaremos hablando de una permutación con elementos repetidos o una permutación con repetición. Entonces, ¿en qué consiste o cómo debo desarrollar una permutación con repetición? Como indica aquí la expresión, que ya la desarrollaré aquí adelante en un ejercicio, ¿ok? Dice un problema. Dice, en el palo de señales de un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 banderas azules y 4 banderas verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? ¿Ok? Yo debo colocar estas 9 banderas. Tengo 3 banderas rojas, ¿sí? Como puedo observar aquí, yo tengo 3 banderas rojas, tengo 2 banderas azules y tengo 4 banderas verdes. Es decir, yo tengo un total de 9 banderas y las 9 banderas debo colocarlas en el palo de señales del barco, lo que quiere decir que van a intervenir todos los elementos. Por lo tanto, es una permutación, ¿ok? Pero resulta que esta permutación de aquí tiene elementos repetidos, puesto que las banderas rojas hay 3 que son iguales, las banderas azules hay 2 que son iguales y las banderas verdes hay 4 que son iguales. Entonces podremos considerar que esto se trata de una permutación con elementos repetidos. ¿Cómo se desarrolla esta permutación? Bueno, de manera sencilla. Ponemos una raya de fracción y en la parte de arriba colocamos el número total de elementos o la permutación de n elementos. En este caso, como son las 9 banderas que voy a colocar, aquí arriba tendríamos entonces el 9 factorial. Ahora, en la parte de abajo voy a colocar el factorial del número de veces que se repite cada elemento. Es decir, como tengo 3 banderas rojas, aquí iría 3 factorial porque es debido a las 3 banderas rojas. Por las banderas azules, tengo 2 banderas azules que se repiten, entonces aquí iría 2 factorial porque son 2 banderas azules que se repiten. Por en las 4 banderas verdes, ¿sí? En las 4 banderas verdes, la bandera verde se me repite 4 veces, entonces esto iría como 4 factorial, ¿ok? Y procedemos a desarrollar esta expresión que está aquí. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto?
A ver, sabemos que el 9 factorial, según lo explicado anteriormente, es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 y por 9, ¿ok? Y como se trata de un producto, sabemos también que el orden de los factores no altera el producto. Lo que quiere decir que este 9 factorial también lo puedo desarrollar como que fuera 9 por 8 por 7 por 6 por 5 y por 4, y hasta aquí nomás llego y vuelvo a colocar el signo de factorial, ¿ok? ¿Sí? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y hasta aquí nomás llego. ¿Por qué nomás llego hasta aquí? Porque si yo observo en el denominador, yo tengo que el factorial más alto es el 4, entonces ese ya va a quedar colocado aquí, ¿sí? Y resulta que ya más adelante estos de aquí van a ser simplificados. Entonces solo me quedaría que en la parte de abajo desarrollar este 3 factorial. El 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1 por. Ahora también desarrollemos el 2 factorial, que sería 2 por 1 y por el 4 factorial, que no es necesario desarrollarlo porque resulta que aquí este 4 factorial puede ser simplificado con este 4 factorial. Asimismo podemos seguir simplificando, por ejemplo, este 3 por 2 hacen 6, que puede ser simplificado con este 6, y aquí este 2, ¿sí? Mitad 1, y la mitad de 8, que sería 4. Muy bien, una vez que ya he hecho todas las simplificaciones, ya solo me queda hallar el resultado, ¿no? 9 por 4, 36. Y 7 por 5, 35. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando aquí. Sería, a ver, yo multiplicaría 4 por 5 hacen 20. 9 por 7 hacen 63. Y ahora multiplicamos 63 por 20. Como termina en 0, yo sé que el resultado va a ser una cifra que termina en 0. Y diría, bueno, 3 por 2, 6. Y 6 por 2, 12. Lo que quiere decir que tendríamos entonces 1260 señales diferentes que yo puedo hacer con las 9 banderas, siendo estas 3 rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Ok? Espero hayan entendido este tipo de problema. Y continuamos entonces. Ahora practiquemos. Veamos. ¿Cuántas señales diferentes se pueden hacer con 2 banderas rojas y una blanca si cada señal se hace con las 3 banderas? Como podemos observar en este ejercicio que está aquí, tenemos 2 banderas rojas y tenemos una bandera blanca. Ahora, cada señal se hace con las 3 banderas, es decir, van a intervenir todos los elementos. Como van a intervenir todos los elementos, se trata de una permutación. Pero resulta que hay un elemento, las banderas rojas, que está repetida 2 veces, por lo tanto es una permutación con repetición. Como habíamos dicho, se resolvía colocando en la parte de arriba la permutación de los elementos, de los 3 elementos, en este caso 3 factorial. Y abajo colocando el factorial del número de veces que se repite cada elemento, en este caso la bandera roja, que se repite 2 veces, 2 factorial. Desarrollamos, sabemos que el 3 factorial es igual a 3 por 2, y hasta aquí nomás me interesa llegar, porque resulta que como abajo ya tengo el 2 factorial, puedo simplificar, y me quedaría como respuesta 3. ¿Ok? Que sería la respuesta del ejercicio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuamos. ¿Cuántas siglas diferentes pueden formarse con las letras de la palabra cabra? Como podemos observar, intervienen todos los elementos. Entonces se trataría de una permutación, ¿sí?
pero como podemos observar en las siglas de la palabra cabra, la letra A se repite 2 veces, por lo tanto sería una permutación con repetición. Entonces lo resolveríamos colocando el factorial de los elementos arriba, que serían 1, 2, 3, 4, 5, estamos hablando de 5 factorial, sobre la letra, sobre el número de repeticiones que tiene en este caso la letra A, que sería 2 factorial. ¿Ok? Si procedemos a desarrollar, tendríamos 5 por 4 por 3 y por 2 factorial, y hasta ahí nomás llegamos, porque resulta que en la parte de abajo tenemos también el 2 factorial. Simplificamos y entonces la respuesta sería 5 por 4, 20, y 20 por 3 hacen 60. Por lo tanto, podemos formar 60 siglas diferentes con las letras de la palabra cabra. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio, que nos indica de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar las letras de la palabra acabar. ¿Okay? Listo, en este caso es una permutación, repito, porque intervienen todos los elementos, pero resulta que observamos que la letra A, aquí en este caso, está repetida 3 veces, por lo tanto sería una permutación con repetición. Entonces una permutación con repetición es igual a el factorial, la permutación de los elementos del conjunto, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 factorial, dividido para, en este caso, la letra A que se repite 3 veces, dividido para el 3 factorial. ¿Ok? Procedemos a desarrollar, tendríamos 6, 5 por 4 por 3, y hasta ahí llegamos, porque observamos que el número de abajo es el 3 factorial. Simplificamos y luego multiplicamos. 6 por 5, 30, y 30 por 4, 120. Muy bien. Listo, espero haya quedado clara esta primera introducción de lo que es la teoría combinatoria, en la cual hemos analizado uno de los métodos de conteo, que es las permutaciones. ¿Ok? En el siguiente video estaremos hablando de otro de los métodos de conteo, que sería las variaciones y las combinaciones. Entonces nos vemos en el siguiente video.